Para hablar de la humildad vamos a echar mano de la vida del que posiblemente sea el santo más inútil de todos los tiempos, San José de Cupertino. En este caso lo de inútil es un halago, porque el pobre chaval no sabía hacer nada. Era distraído, torpe, nervioso. Simplemente porque sonaran las campanas ya lo que tenía entre las manos se le caía al suelo. Y a veces incluso cuando hablaba pues paraba las frases a la mitad. Pasó su infancia desnutrido y débil, porque pillaba todas las enfermedades que pasaban por su pueblo. El chaval tenía poco por venir hasta que sus padres además no lo podían mantener porque eran pobres y un fraile franciscano le ofreció formar parte de esta orden mendicante. Y lo de mendicante le gustó porque para pedir limosna, para eso no hay que ser excesivamente hábil o inteligente, así que entró en el convento y su día a día allí fue como cabría esperar, desastroso, absolutamente desastroso. Se perdía por los pasillos, hacía genuflexiones en los lugares más inverosímiles y sobre todo pues se le caía continuamente todo al suelo, iba rompiendo todo. Y de hecho le llegaban a coser al hábito para que se acordara las cosas que se le habían roto, pero no valía para nada. Si era su día de suerte, pues entonces no se caía él, solamente se caía lo demás. Bueno, entonces, ¿qué vamos a aprender de este hombre que no se le podía confiar ni siquiera servir el pan, porque no era capaz de distinguir el pan blanco del pan negro? Pues se convirtió en un gran santo porque admitió precisamente su poquísima valía. Y el Señor, con un pedrusco inútil que reconoce serlo, Dios sostiene catedrales, como dice la Biblia, ¿no? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La paciencia de Dios es infinita, pero la de los superiores de San José no era finita y le echaron del convento, ya no podían más, y su madre le recriminó y consiguió que le volvieran a admitir, pero en un lugar donde no molestase mucho. Se dedicó pues a cuidar la mula del establo y dormía allí mismo en un tablón. Entonces José se dedica a mendigar por su cuenta. Y los pobres se dan cuenta de que les está donando algo valiosísimo, una contagiosa alegría. Siempre estaba contento, pletórico, se alegraba hasta del más mínimo rayito de sol. Y su amable conversación hacía que los pobres confiaran en él. Entonces se fue extendiendo su buena reputación y sus superiores en el convento se llegaron a plantear que se ordenase sacerdote, pero había un problema, y es que era incapaz de memorizar nada. Entonces, además, leía con dificultad y escribir pues aún peor. Entonces, aquí tenemos algunas anécdotas por las cuales San José de Cupertino es el patrón de los malos estudiantes, o de los pésimos estudiantes, podríamos decir. Antes de ordenarse diácono había que ir al obispo a examinarse y él solamente se sabía un versículo del Evangelio, el versículo de San Lucas, bendito el vientre que te llevó. Bueno, pues le entró justo lo único que San José de Cupertino se sabía. Y en la segunda, cuando ya tenía que ordenarse sacerdote, pues fueron sus compañeros y hicieron unos exámenes tan brillantes que el obispo dijo, vale, ya veo que estáis muy bien preparados, así que apruebo a todos los demás. Y entre los demás estaba el que posiblemente haya sido el peor estudiante de la historia de la orden franciscana. Entonces a José empezó a disfrutar de esa vida religiosa y se empezó a dar cuenta, ¿no?, de por qué siempre estaba tan embobado, por qué siempre estaba aparentemente tan atontado, y era por una profunda e íntima unión con Dios. Y eso le llevó a producir este fenómeno curioso, y es que San José de Cupertino empezó a volar delante de todo el mundo, 3 siglos antes de que lo hicieran por primera vez los hermanos Wright. Dice la Biblia que Dios enaltece a los humildes. Y es verdad que a los humildes, si lo reconocen, el Señor los coloca en lo más alto del firmamento.
Y por eso San José de Cupertino pues es el patrón de los pilotos, de los viajantes en avión y de cualquier persona que trabaje en un avión. Precisamente porque siempre estuvo pegado al suelo. Él bajaba a la cocina, lavaba los platos, barría los pasillos, los dormitorios, siempre buscaba los trabajos más sucios que los demás esquivaban, y cuando había que reformar el convento, él acarreaba hasta las piedras y el mortero. Y si alguien le decía por qué hacía eso, si esa no era la labor propia de un sacerdote, él respondía, pues ¿qué otra cosa puede hacer el hermano asno? Se denominaba a sí mismo como el hermano asno. Pues este hombre humilde, hasta después de muerto, pues fue santo. Él quiso que su cuerpo fuera enterrado en algún rincón ignorado y que se olvidara hasta de donde lo habían sepultado. Por tanto, escuchando esta vida de San José de Cupertino, si tú en algún momento no piensas, yo no valgo lo suficiente para ser santo, pues después de ver volar a San José de Cupertino, podríamos cambiar un poquito esta frase para que fuera verdad. Yo no valgo lo suficiente, por tanto, puedo ser santo.